Hola, muy buenos días a todos, tardes o noches. Espero que se encuentren muy bien y que todo esté yendo bien por allá, que esté todo pues en orden, tranquilo y que no estén pasando por ninguna situación difícil y de lo contrario, pues que logren enfrentarlo y superarlo de la mejor forma posible y pues les envío mis buenos deseos, pero pues en general deseo que se encuentren muy bien. Los saludo con mucho gusto. Y pues vamos a comenzar la sesión de esta semana correspondiente al sábado 4 de julio. Y bueno, en las clases anteriores habíamos retomado un poquito lo que era nuestro libro con el que siempre trabajamos para seguir aprendiendo, pero voy mezclando con algunos otros temas de español que sé que les pueden complementar lo que hemos estudiado en nuestro libro a manera de repaso. Y bueno, lo que he preparado hoy es referente al tema de las referencias en formato APA. Muy probablemente hayan escuchado ya sobre ellas. De hecho, ya lo hemos mencionado en algunas de las clases que hemos tenido la oportunidad de compartir frente a frente. Pero pues me parece un tema muy importante y que creo que no hemos ahondado como tal en él. Y bueno, las referencias en formato APA, en sí, el formato APA, se refiere al conjunto de normas para la redacción de documentos científicos y de investigación. Cuando nosotros estábamos construyendo nuestro reporte de investigación o nuestro ensayo, debimos haber construido nuestras referencias, puesto que no basta con poner el nombre de un libro, de una revista o hasta un simple link de internet. No, se trata de correctamente escribir, redactar, referenciar de dónde obtuvimos determinada información. A manera introductoria, doy una pequeña definición de lo que es el formato APA. APA son las siglas que hacen referencia a la Asociación Psicológica Americana, una organización científica y profesional que representa la psicología en los Estados Unidos y a quien se le atribuye la creación del formato APA para la redacción de trabajos escritos. Y nos dice que esta asociación tiene como fin la creación, comunicación y aplicación del conocimiento psicológico en beneficio de la sociedad y el progreso en las personas. Y su manual tiene como meta última la generalización de la información de manera que pueda ser comprendida por cualquier lector en cualquier parte del mundo. Y bueno, esta es una cuestión muy importante, ¿no? La normalización de las cosas. Sobre todo, por ejemplo, en la comunicación, pero la normalización o las normas aplican para todo en nuestra vida diaria. Simplemente hay normas para la fabricación de cargadores con determinada entrada, hasta para las cobijas y las colchas que tenemos en nuestras camas, la medida individual, matrimonial, etcétera, ya son medidas estándar y que sabemos que en cualquier parte del mundo donde estemos, seguramente nos encontraremos con lo mismo. Imagínense que los cargadores fueran fabricados completamente diferentes, pues seguramente tendría que existir un dispositivo para cada cargador o viceversa. Entonces sería realmente muy complicado vivir en un mundo donde no existe la normalización de los productos y las actividades. Y sobre todo, como menciono, en la comunicación. Entonces dice que el formato APA es creado para la generalización de la información, para que sea quien se encuentre con ese artículo, con ese texto, pueda comprender de la mejor manera lo que quiere decir quien lo está redactando. Así pues, el formato APA se refiere al conjunto de estándares que deben aplicarse en la redacción, presentación y publicación de un trabajo de investigación escrito, ya sea en estudios de pregrado, posgrado o doctorado. Es decir, no importa en qué nivel de estudios te encuentres, lo mejor, la mejor presentación que le puedes dar a tu trabajo es en este formato, pues habla de que tienes un conocimiento muy específico y estás haciendo una presentación estandarizada y correcta de tu trabajo. Y estas reglas en APA abarcan un montón de elementos o situaciones concretas al momento de redactar. Voy a presentar algunos ejemplos, sin embargo, me enfocaré
en cómo se referencia una cita de un libro y una cita de una página de internet. Referencia, perdón. Y bueno, ya hemos conocido lo que son las normas APA. Cabe mencionar que estas son actualizadas de manera constante, así que probablemente si conozcas las normas APA del 2015, haya ciertas variaciones a las normas APA 2020. Entonces, hay que estarse actualizando de manera constante para hacer la mejor presentación de tu trabajo. Se darán cuenta de que son un montón de especificaciones y estándares, incluso para el tipo de letra de un trabajo. Este se refiere a un texto creado, por ejemplo, en Word. Nos dice que el papel, el tamaño del papel que se debe usar bajo la norma APA es de 21,59 por 27,94 centímetros, equivalentes a 8 pulgadas y media por 11 pulgadas. Es decir, el tamaño de la hoja, ¿no? Donde presentas tu trabajo. Si es que estés impreso, bueno, también puedes modificarlo digitalmente, pero creo que aplica un poco más a cuando entregas un reporte de manera física. El tipo de letra debe ser Times New Roman y su tamaño debe ser 12. El interlineado debe ser de 2 y el texto debe estar alineado hacia la izquierda sin que esté justificado. Esto lo podemos ver aquí. Esto no es Word como tal, pero pues es una variante, ¿no? En Drive. ¿A qué se refiere con el tipo de letra? Simplemente en este texto que yo tengo aquí, tendría que buscar la adecuada que me dice que es Times New Roman. Yo me voy a buscar Times New Roman. Ok. Ahora me dice que el texto debe estar alineado a la izquierda, a excepción claramente del título, puesto que no debe estar justificado. Por justificado se refiere a la alineación. ¿Notan la diferencia? A la izquierda, justificado. A la izquierda, justificado. Bueno, nos dice que lo correcto es a la izquierda. El interlineado nos dice también que debe ser de 2, doble. Y que no deben utilizarse espacios entre párrafos. Es decir, aquí no debe haber ningún tipo de enter, por así llamarlo. Ok, esto también cuenta como un espacio. Me parece que basta simplemente con el interlineado para darle la forma correcta. Y nos dice que también estos tipos de letra son permitidos. Georgia con un tamaño de 11, Calibri con un tamaño de 11, Arial con 11 y Lucida Sans Unicode con tamaño de 10. Es decir, estas también son válidas. Y aquí podemos ver cómo se puede modificar el tamaño y tipo de letra. Nos da una explicación muy específica, sin embargo no nos vamos a enfocar en eso en este momento. Vamos a dar una lectura muy general. Los márgenes dice que deben tener una medida de 2,54 centímetros y que las sangrías para documentos, es decir, el espaciado, al iniciar un párrafo, debe ser de 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. O simplemente doy una sangría. Las tablas no deben tener ningún tipo de línea que separen las celdas y la redacción debe ser en tercera persona. Muy bien. Aquí nos da instrucciones muy específicas, sin embargo no estamos practicándolas. Otro dato, cómo hacer una correcta portada. Si el docente no te lo indica de una forma diferente, debe tener la siguiente estructura. Número de página, el título de tu proyecto, nombre del autor, es decir, tu nombre, tu institución, tu asignatura o materia, el nombre de tu profesor o tutor y la fecha de presentación. Todo lleva un orden, como nos damos cuenta, según estos estándares y normas.
Nos da también algunas reglas para los títulos. Y ahora sí vamos a empezar con los tipos de citas. Muy bien. ¿Qué significa citar? Significa que vas a escribir, vas a dar ese crédito al autor cuando tú estás redactando un texto. Tu texto seguramente está basado en diferentes artículos, libros y tal vez revistas para que pudieras de aquí obtener información confiable, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Por lo tanto, para referenciar todos esos artículos, todas esas páginas, tenemos que citar. Y esto se hace al final del documento que tú estás redactando. Las citas son expresiones que se toman de otra fuente para aplicarlas en un documento propio con la idea de reforzar lo expresado. Muy bien. Entonces dijimos, las referencias van hasta el final. Y las citas, como le hemos mencionado en otra ocasión, se refiere a fragmentos de ideas o de texto que nuevamente hemos tomado de otro autor para complementar lo que ya hemos expresado, como aquí lo menciona, con la idea de reforzar lo expresado. Y nos dice cómo hacerlo. Cita, es una idea que se toma literalmente para la utilización en otro texto. Es decir, si yo tal cual, no sé, el escritor Juanito López dijo, el ser humano no puede existir sin la naturaleza. Ok, si ese texto, si esa idea no es nuestra, tendríamos que escribir, citar eso que otro autor ha dicho. Y aquí nos menciona cómo hacerlo. Si la cita es menor a 40 palabras, debe ir en el texto a usar entre comillas y en letra cursiva. El punto va después de poner la fuente. Y cuando el texto a utilizar es mayor a 40 palabras, se escribe aparte del texto principal y sin utilizar comillas. Aquí nos da un pequeño ejemplo. Keltner, 1973, afirma, y ahora sí, vamos a comenzar. Escuchar se define como una función compleja de la percepción y la atención, la cual involucra tanto las capacidades auditivas como las visuales del escuchante. Página 63, punto. Y vemos que son un montón de elementos, ¿no? Ok, dice que esta es la cita como tal, cuando nosotros la introducimos. Keltner, el autor, con su apellido, en 1973, año del que se está sacando esta cita, referencia al autor al inicio de la cita, afirma la frase, aquí entre comillas, muy importante, frase textual entre comillas, finalmente la página y el punto. Si no se hizo de una manera textual, es decir, si la cita no es de un texto, podríamos poner en vez de página, comunicado o el lugar donde lo haya dicho, tal vez conferencia de prensa, tal día, por ejemplo. Y esto es todavía parte del texto. Cuando lo estamos escribiendo, no referente a las, disculpen la redundancia, no relacionado a las referencias finales, sino las citas, las frases, las ideas que tomamos de otro autor dentro de nuestro texto, dentro de las ideas que estamos expresando. Hay diferentes formas de hacerlo. Yo creo que la que hemos estudiado al principio es la más común. Vemos más tipos de citas. Parafraseando, nos dice que también se debe de citar, a pesar de usar nuestras propias palabras, debemos incluir al autor. Ahora sí, vamos con las referencias bibliográficas. Referencias, muy importante. Al final de un texto, bueno, al menos eso lo puedo decir de mi experiencia,
Se acostumbraba a escribir bibliografía. Pero puesto que ahora no solo se trata de libros, se escribe referencias. Y aquí nos lo dice, referencias, y comienza a darnos toda esta información, todas estas referencias de libros, con sus respectivas páginas, autor, años, etc. Ahora vamos a estudiar de una manera más concreta cómo hacer estas referencias, que es el punto de esta clase o sesión. Ya vimos para qué se utilizan las normas APA. Y ahora sí, una vez que tienes tu texto completo, ya bien citado, con el tamaño de letra, con la fuente adecuada, llegó la hora de hacer las referencias, de decir, de expresar de dónde obtuvimos toda esta información, en qué nos basamos para construir nuestro ensayo, nuestro reporte, etc. Veamos primero cómo citar y referenciar páginas web con normas APA. Y nos lo dice aquí. El formato para referenciar una página web con normas APA es el siguiente. Apellido, inicial del autor, fecha, título de la página, lugar de publicación o nombre de la página web y la dirección, es decir, el enlace de donde se extrajo el documento. Vamos a ver un ejemplo. Argosy Medical Animation. Sería el autor. Me parece que aquí se refiere a una organización, pero se escribe completo. Da la fecha 2007-2009. Título de la página. ¿Cómo se llama tu página? ¿De qué te está hablando? Visible Body, Discover Human Anatomy. Ok. Tal vez mi página sea sobre química, elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, ahí va el título de la página. Ahora vamos a ver lugar de publicación, Nueva York, Estados Unidos. Argosy Publishing. Y ahora sí, se escribe la palabra recuperado de, la frase, perdón, recuperado de, y copiamos el link. visiblebody.com. Entonces, pues son algunos elementos, tal vez sencillos de recordar, tal vez un poco complejos, pero ya con la práctica yo creo que es sencillo hasta saberlos de memoria. Nuevamente, apellido e inicial del autor o en su defecto, nombre de la organización. Fecha o año de publicación. Más bien, año de publicación. Título de la página. ¿De qué te está hablando? ¿Cómo se llama? Esa página de internet. ¿Dónde ha sido publicado el artículo o la página web? Ahora sí, el nombre de la página web. Argosy Publishing y recuperado de. Y ahora sí, el link. Y eso fue como hacer una referencia de una página de internet. Ahora veamos cómo referenciar un libro con normas APA. Nos dice que lleva los siguientes datos: autor, año de publicación, título del libro, ciudad de país e editorial. Como vemos, los datos no son muy diferentes a los de la página de internet. Nos dice, para citar un libro con normas APA, esto es para hacer una cita. Dentro del texto se debe agregar el autor seguido del año de publicación. Por ejemplo, vas escribiendo tu texto, ¿no? Y encontramos una cita. ¿De qué nos damos cuenta? De las comillas. Y está la frase, la evolución se da por la supervivencia del más apto. Autor, paréntesis. Darwin, 1859. Esto es cuando aún estás redactando tu texto.
Ahora sí, vamos con las referencias. Cuando estás referenciando un libro, tienes apellido, inicial del autor, año de publicación, título del libro en cursiva, ciudad y país, y editorial. Quiero hacer una corrección referente a las referencias de una página web, puesto que han variado un poquito. Estoy viendo que estos datos sí son del 2020 a comparación de los otros que habíamos leído. No es muy diferente, pero hay algunos detalles que cambian. Vamos a ver cuáles son. Apellido del autor e inicial. Urban Bee. Fecha de publicación. 4 de mayo del 2014. Título de la fuente de Internet, que es lo que ya habíamos analizado. Normativa ZAPA para trabajos escritos. Y ahora sí, recuperado la fecha en la que lo obtuviste y ya finalmente la dirección web del artículo de la página. Es decir, la única variante es que se escribe recuperado el y la fecha. Vemos que en cuanto al libro estábamos correctos. Los apellidos, inicial del autor, autores, año de publicación, título del libro, ciudad y editorial. Por ejemplo, si referenciamos un capítulo, apellidos, inicial, año de publicación, título del capítulo, en inicial del autor, apellido, tal edición, título del libro, las páginas, la ciudad y la editorial. Vemos aquí otro ejemplo de la referencia con capítulos. Nos da apellido e inicial del autor, año de publicación, título del capítulo o entrada. En apellido e inicial del autor, apellido e inicial del autor, ed, imagino que se les fue cuál edición era, título del libro, que es leer, comprender, debatir, escribir, escritura de artículos científicos por profesores universitarios. Ahora sí nos da las páginas, la ciudad, Cali, Valle del Cauca, sello editorial Javeriana, perdón. Y bueno, a primera instancia tal vez les parezca un poquito confuso o digan esto para qué, pero pues son las normas y estándares de los textos. Y a fin de cuentas es algo que, como mencionaba, es muy importante de conocer y sobre todo aplicar para mostrarte como alguien profesional que puedan comprender lo que estás redactando. Para nuestra fortuna existen generadores automáticos de referencias que realmente sí son muy útiles cuando tienes demasiadas, pero vale la pena aún así revisarlos. Por ejemplo, esta página es Cite is for Me, recomendada por una profesora mía, y aquí te da una opción para citar o referenciar. Está, por ejemplo, un sitio web. Puedes introducir automáticamente el link. Te da la opción de hacerlo manualmente también para tú introducir los datos completos, pero puedes también ingresar el link. Lo revisas, le das cita completa, rellenas los datos que hagan falta, si es que hacen falta, y listo. Vamos a ver qué obtuvimos.
Así dice Rivas A. 2020. Título, Normas APA para trabajos escritos. Plantilla de ejemplos 2020. Recuperado el 6 de julio del 2020. El 5 no sé por qué toma la fecha siguiente. Y ya te da el link. Y es así como se escribe una referencia APA de una página web. Existen cientos de elementos visuales, de texto, etcétera, a los que se puede referenciar. Este es otro software para hacer referencias en formato APA. Y he aquí todo lo que se puede referenciar. Página web, revista científica, libro, informe, imagen, acta de congreso, anuncio de radio, una aplicación, jurisprudencia, artículo de internet, artículo de revista, artículo periodístico, capítulo de un libro, colección editada, comentarios, comunicación personal, diapositivas de presentación, documento PDF, encuesta, entrevista, hasta Facebook podemos referenciar, ni se diga ya más. Hay un montón de cosas donde se puede obtener realmente una referencia, puesto que hoy en día las fuentes de información son infinitas. Y bueno, eso sería todo por la sesión del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo que haya sido útil, que lo puedan aplicar en algún momento. Yo tengo mucha fe en que volveremos a tener nuestras clases y podemos continuar con nuestro trabajo de investigación para así poder aplicar todo lo que hemos venido estudiando. Saben que este material pues va a estar disponible para ustedes en cualquier momento que gusten y puedan consultarlo y que quedo al pendiente de cualquier duda, comentario que tengan para mí. Espero les haya gustado esta sesión relativo a las referencias en formato APA. Y pues ahí también pueden comentarme de algún otro tema que gusten que tratemos en otras sesiones. Y también voy a ir turnando las sesiones de temas al azar de español, de comunicación, de redacción, con los temas del libro, puesto que no me gustaría terminarlo así como así, ya que pues no estamos teniendo esta comunicación como de costumbre. Preferiría que lo cerráramos haciendo nuestras evaluaciones, nuestros repasos, como siempre lo hemos hecho. Es por eso que estoy ahorita mezclando un poquito algún otro tipo de contenido, aunque pues sí relativo al español, pero pues para no terminar tan repentinamente nuestro contenido para seguir aprendiendo y ya no quedarnos con nada, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí sería todo por hoy. Deseo que sigan estando muy bien. Yo quedo al pendiente de cualquier duda o comentario y nos vemos muy pronto. Y por aquí estaré escribiéndoles la siguiente semana. Muchísimas gracias.